Hemos estado leyendo hace un momento lo que fue la lectura bíblica en el libro de Lucas, capítulo 21. Quiero invitarles allí. Lucas, capítulo 21. Vamos a leer un par de versículos que fueron los que se leyeron hace un momento. Estamos hablando de los versículos 25 y 26. Lucas 21, 25 y 26. En esta sección del libro de Lucas, nosotros encontramos algo que está en paralelo con el libro de Mateo capítulo 24. Es decir, ambos capítulos, tanto Lucas capítulo 21 como Mateo 24, son las dos secciones de los evangelios en donde se menciona ese sermón famoso que hizo el Señor Jesús. Así que si usted en su casa o en su estudio personal se pone a leer Mateo 24 y lee luego Lucas 21, o los va leyendo comparando el vocabulario, la forma como Lucas describió y como Mateo describió lo que se dijo en aquel entonces, usted va a encontrar cosas curiosas, va a encontrar elementos que le van a servir para interpretar mejor y entender mejor lo que Jesús quiso decir. Yo voy a detenerme en estos dos textos. Versículo 25 dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Palabras como estas han sido repetidas y versículos estos o los de Mateo han sido leídos en muchos sermones y presentados a muchas audiencias como estas, mayores, menores, porque siempre que hay una calamidad en la humanidad, en alguna sección del mundo, y es algo que ha ocurrido con mucho impacto, siempre trae una reflexión. Trae pensamientos, trae ideas. Y cuando yo leo esto, pensando en lo que ocurre ahora, ¿verdad? Pienso en algunas cosas a las que quizás les quisiera también hacer pensar ustedes. Pero antes de que veamos esas preguntas, yo creo que quizás para algunos de nosotros no es nada impactante que ocurran cosas en la sociedad. De hecho, no hemos visto nosotros, por lo menos en nuestro tiempo de vida, creo que así es, que ninguno de los que está aquí ha visto de manera particular algo que haya sido tan sobresaliente en la humanidad como para decir que esto que el Señor Jesús está señalando acá cuando dice que habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, ha ocurrido. Porque por lo menos en el tiempo de vida que Dios me ha permitido, yo no he visto nada normal ni en el sol, ni en la luna, ni en las estrellas, como para decir, se cumplieron estas palabras. De hecho, como adventistas del séptimo día, nosotros creemos que estos acontecimientos narrados aquí, específicamente el sol, la luna y las estrellas, son acontecimientos que están en el pasado. Es decir, ocurrieron antes de que ninguno de los que estuviera aquí hubiese nacido. Y consideramos que esa acción o ese cumplimiento ya ocurrido, algunas personas piensan que pudiesen ocurrir nuevamente. No puedo asegurar, no puedo decir ni que sí ni que no, pero algunos piensan así. Sin embargo, oficialmente, las señales del sol, la luna y las estrellas son cosas que ya ocurrieron desde la interpretación profética. Ahora, de cualquier forma, si eso ya ocurrió, técnicamente hablando, el concepto que el Señor Jesús dice, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, no es algo que se pueda definir con claridad. Tsunamis ocurren
cada cierto tiempo y han ocurrido durante varios años en ocasiones variadas o algunos más fuertes que otros. El mismo terremoto de Lisboa, que eso ocurrió dentro de los conceptos proféticos en el año de 1755. Estamos hablando de muchos años antes, de más de 200 años atrás. No, menos de 200 años atrás, ¿verdad? Un poquito menos de 200 años atrás. ¿Hace cuánto? 177 años. 1755, 1855, 1900, han pasado más de 200 años, usted está en lo correcto. Muy bien. En ese tiempo que ocurrió, en 1755, hace 200 y pico de años atrás, nosotros encontramos que la gente no entendía bien esos problemas relacionados con los terremotos y los tsunamis. Y dice el relato histórico que la gente, cuando hubo ese gran terremoto de Lisboa que se sintió en los 5 continentes, ellos fueron, las personas, por temor a la destrucción que estaba ocurriendo y la caída de los edificios y todo lo que estaba pasando, ellos decidieron huir hacia la costa. Y ellos vieron que la playa estaba pero limpia, el mar no estaba allí. Y se protegieron allí en uno de los muelles que había en el lugar. Y después vino la ola gigantesca que mató a mucha gente. Ahora sabemos que los tsunamis son cosas que ocurren y son comunes, y hay señales de advertencia y de cuidado para personas que están que están cerca de algún terremoto que ocurre en zona costera. La gente, dice el Señor Jesús, que iban a tener angustia porque estaban confundidas por causa del bramido de las olas y del sonido de ellas y de lo que ocurriría en el mar. No sabemos exactamente cómo pudiéramos señalar el cumplimiento profético de eso, porque como han ocurrido diferentes cosas serias relacionadas con el mar, no podemos saber. No hemos visto todavía si es una señal todavía por cumplirse o es algo que ya he cumplido y no hemos podido definir con exactitud, pero por lo menos aquí hay una relación directa entre la respuesta o la reacción que van a tener los seres humanos con respecto a la forma como las cosas que van a estar pasando en la naturaleza va a estar ocurriendo, y específicamente del mar. Está bien, sin embargo, me gusta más, o mejor dicho, no es que me gusta más, pero voy a tomar más en detalle lo que luego dice el versículo 26. Porque entonces Jesús dice: desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Y esto me llama la atención. Nosotros ya, ustedes lo saben, estamos hoy todavía bajo efectos climáticos de lo que ocurrió hace pocos días atrás, más fuerte en la zona de la Florida. Hemos estado al tanto, ustedes han visto las noticias. Yo no compito con las imágenes que da el noticiero ni las que ponen en YouTube. Simplemente mi propósito es reflexionar sobre las cosas. Y hemos visto que ha habido una gran tragedia. Fort Myers, una población que mucha gente que vivía en ese territorio por muchos años, no sabemos qué cantidad de años habrán tenido muchas personas con seguridad en sus casas, en ese sitio, negocios, hoteles, están en esa zona costera que hayan tenido ese negocio por muchos años. Pues de pronto se anunció que venía un huracán. El huracán iba supuestamente a tener una trayectoria, después dijeron los analistas que la trayectoria había cambiado y que iba a entrar por esa zona del país.
Y finalmente llegó el huracán con una fuerza muy grande y bueno, mucha gente perdió todo lo que tenía. Qué triste. Una de las cosas que desconozco de lo que haya pasado con esas personas, ¿verdad? Que hayan experimentado esa tragedia. Pero algo que yo sí sé es que las compañías aseguradoras tienen sus trucos para hacer cosas al asegurar las propiedades de los seres humanos. Y si usted compra una casa y usted le compra un seguro a la casa, usted va a notar que a veces en letras grandes, a veces en letras chiquitas, a veces lo dice, a veces no lo dice y usted no lo sabe, o si usted le da flojera leer todo eso, pero hay algunas que dicen que no están protegidas contra un aguacero torrencial o contra un deslave o contra una inundación. Así que muy posiblemente muchas de esas personas que tuvieron esa tragedia, cuando ahora quisieran reclamar, van a encontrar de que no estaban cubiertos para ese tipo de tragedias. Por lo tanto, no van a tener un dinero de respaldo que les cubra su pérdida. Así ocurre. Pero lo que dice Jesús es no referente a los seguros. Él está haciendo referencia a los conceptos basados en la naturaleza con un propósito para hacer notar en este caso lo que ha de ocurrir con los seres humanos. Y lo que ha de ocurrir con los seres humanos es que ellos van a estar desfalleciendo con características de temor y expectación. Y yo les pregunto a ustedes, pensemos en forma global. Jesús, el Señor Jesús está hablando de la naturaleza humana, de la gente en forma general. Ustedes y yo estamos incluidos dentro del grupo de las personas. Y mi pregunta es, ¿a qué le tenemos temor? Pensemos en eso. Me gustaría escuchar respuestas de ustedes. ¿A qué le tenemos temor? ¿Usted le tiene temor a algo? ¿A qué le tiene temor? Posiblemente, ¿verdad? Nadie se atreve. Algunos respondieron, pero no alcancé a escuchar sus respuestas. Pero es muy posible que a lo que usted le tiene temor, que de hecho así es, está relacionado con sus valores como persona. Pudiéramos preguntarnos, ¿cuáles son sus valores? Entonces, allí entran aspectos condicionados por los seres humanos. ¿Qué quiero decir? Si usted hubiese vivido, nada más voy a poner esto como ejemplo de lo que es condicionar la mente basado en los valores. Si usted hubiese vivido en el tiempo de Roma, si usted ha leído algo acerca del tiempo de los romanos, o si tiene por lo menos ha visto películas de lo que pasaba, o si usted hubiese estado en Pompeya en el año, creo, 59, no me acuerdo el año en que el volcán en Pompeya destruyó, no recuerdo el año exacto ahora, pero que ocurrió en ese acontecimiento. ¿Cuáles pudieran haber sido los valores suyos viviendo en una ciudad así? O viviendo en un tiempo como el de los romanos. ¿Cuáles serían sus valores? ¿Cuáles serían sus valores si usted no estuviera aquí en Charlotte, sino que usted estuviera allá en el rancho de donde usted vino, o de la ciudad donde usted vino, o de la casa o el lugar de niñez donde usted se crió? ¿Cuáles fueran sus valores si usted estuviera allá? ¿Los valores están cómo? Están relacionados con las pertenencias. Tú me estás preguntando, ¿cierto? Y yo les estoy preguntando a ustedes, ¿cuáles son sus valores? Sería. Y entiendo, pero sí, hay una relación directa con eso. Yo creo que al tú analizar estás correcto. Por ejemplo, miren, hay algo que a mí me llamó la atención, que me hizo, quizás no lo había experimentado como para poder yo decir, oye, qué cosa, cómo es la mente humana. Hasta que una vez, después que yo vine aquí a los Estados Unidos, y ustedes saben,
los que han tenido ese proceso, algunos no han pasado, otros sí han pasado por ese proceso, otros pasarán todavía con la bendición de Dios, es nuestro anhelo. Cuando yo no podía salir del país porque había cuestiones relacionadas con documentos o circunstancias de que uno perdía ciertos privilegios o ciertos procesos que estaban ocurriendo, pasaron varios años hasta que luego ya se dio la oportunidad en que yo pude viajar de nuevo, de vuelta a Venezuela. Y cuando viajé de vuelta a Venezuela, pues no fuimos oficialmente a visitar familiares míos, sino fuimos a visitar familiares de mi esposa. Y ella, la familia de mi esposa, vive en una zona rural en el país. No es una zona de ciudad, es una zona de campo. Así que en ese lugar es complejo incluso tener señal para un teléfono. De hecho, los teléfonos no funcionaban porque no tenían línea de allá. Pero estando allá, incluso teniendo un teléfono que pudiera funcionar con Wi-Fi, no funcionaba porque no teníamos un acceso a Wi-Fi en la zona. Entonces, cuando yo estaba allá, empecé a observar los valores de las personas y el mío mismo estando allá. ¿Qué valores tenía yo? ¿Qué era importante en ese sitio? Oh, hay otras cosas importantes. Era importante la hora en la que usted iba al río a bañarse o tomaba el agua del río para que el agua estuviera limpia. O era importante conectar o prender la bomba de agua porque el agua la ponían a cierta hora para que entonces empujara el agua hacia a la colina donde vive la familia y en ese lugar se pudieran llenar los botes, los pipotes del agua que se necesitaban para poder usar para el baño. O sea, valores. Y era importante, la gente tenía que levantarse a una determinada hora para hacer ciertas cosas, valores. Cuando yo pienso en que Jesús dijo que iba a haber angustia por causa de las circunstancias sociales y naturales que iban a estar ocurriendo, el temor está relacionado con los valores que nosotros tenemos. Y por eso yo pregunto, ¿cuáles son tus temores? Tiene que ver con los principios, también tiene que ver con los principios. Por eso que hay hay un condicionamiento mental en cada lugar donde usted viva, pero Jesús no estaba incluso refiriéndose, ese condicionamiento puede haber sido cualquiera y Jesús de todas maneras está estableciendo de que el problema iba a ser generalizado, indistintamente de los valores que tengamos. ¿Por qué? Porque en esencia lo que Jesús está queriendo decir es que sea que usted esté en una, estoy interpretando eso, ¿verdad? Sea que usted esté en una condición de pobreza, sea que usted esté en una condición de riqueza, sea que usted esté en clase media, clase alta, usted tenga una casa o esté rentando, usted tenga propiedades o no tenga, sea lo que sea que usted tenga o no tenga, los valores que usted esté viviendo no van a impedir que la experiencia sea semejante. En el sentido de tener temor. Porque miren, no nos vayamos muy lejos. ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Cómo reaccionamos nosotros con la pandemia? ¿Cómo reaccionamos? ¿Había temor? Pregunto yo, ¿el temor de ustedes era igual al temor de los no creyentes? ¿Había alguna diferencia? Sí había. ¿En qué consistió la diferencia? En que nosotros creemos en Dios. Muy bien, esa es una buena respuesta. Ahora, en la práctica, ¿hubo alguna diferencia? Ustedes se arriesgaron a hacer cosas o se abstuvieron de hacer cosas que los no creyentes no hacían por no creer en Dios, relacionado con la pandemia y con el virus.
habría el mismo temor, era la misma angustia, a pesar de tener valores diferentes y supuestamente diferentes. Ven a lo que quiero hacer referencia. La angustia y el temor son asuntos que están aquí en la mente. De hecho, miren ustedes qué curioso. Si esto está en los valores, me gustaría compartir, antes de pasar a este otro aspecto que quiero analizar, quisiera compartir con ustedes la lectura de una cita que aparece, un par de citas que señalan circunstancias proféticas relacionadas con el tiempo en el que nosotros vivimos. Fíjense aquí, dice lo siguiente: el Espíritu refrenador de Dios se está retirando ahora mismo del mundo. Los huracanes, las tormentas, las tempestades, los incendios y las inundaciones, los desastres por tierra y mar se siguen en rápida sucesión. Pregunto, ¿eso lo vemos nosotros hoy día? ¿Estamos hablando de algo actual? Sí, esto se escribió en los años 1800 y todavía miren cómo cada vez se hace más evidente esta descripción. Sigo leyendo. La ciencia procura explicar todo esto. ¿Hay alguna respuesta científica a lo que está ocurriendo? El calentamiento global. La ciencia procura explicar todo esto. Menudean en derredor nuestro las señales que nos dicen que se acerca el Hijo de Dios, pero son atribuidas a cualquier causa menos a la verdadera. Los hombres no pueden discernir a los ángeles que como centinelas refrenan los cuatro vientos para que no soplen hasta que estén sellados los siervos de nuestro Dios. ¿Cuál es el propósito por el cual no se terminan de crear las crisis? ¿Cuál es el propósito? Que se tiene que sellar al pueblo de Dios. Se tiene que completar el número de sellados. Sigue diciendo. Pero cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una escena de contienda que ninguna pluma puede describir. Eso es una frase muy diciente, que ninguna pluma puede describir. Digamos hoy día, que ningún bolígrafo, que ningún tipeador de computadora en una laptop o en la que sea va a poder describir. O sea, lo que queriendo decir, está siendo exagerada la cita, la frase es exagerada para decir, no de cosas naturales, de cómo los seres humanos vamos a reaccionar cuando se suelten los vientos. Todavía no se han soltado. Hay un plan todavía de parte de Dios. Dios tiene un control. Leo algo más. Está muy cerca, y acuérdense, les dije cuando se escribió eso. Pareciera que fuera lejos, pero aquí, y aunque después de esto ocurrió, porque esto fue escrito antes de que viniera la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, que ocurrieron y fueron parte del cumplimiento profético de esto. Pero escuche, está muy cerca el momento en que habrá en el mundo una tristeza que ningún bálsamo humano podrá disipar. Se está retirando el Espíritu de Dios. Se siguen unos a otros en rápida sucesión los desastres por mar y tierra. Con cuánta frecuencia oímos hablar de terremotos y ciclones, así como de la destrucción producida por incendios e inundaciones, con gran pérdida de vidas y propiedades. Aparentemente, estas calamidades son estallidos caprichosos de las fuerzas desorganizadas y desordenadas de la naturaleza, completamente fuera del dominio humano. Aparentemente eso es lo que está ocurriendo. Pero en ellas puede leerse el propósito de Dios. Pregunto yo, ¿aquí dice que Dios es el que está causando eso? No. Aquí dice que Dios tiene un propósito que nosotros debemos leer
e interpretar en los acontecimientos. No está diciendo que Dios es el que los crea. ¿Ven la diferencia? Es la forma como se interpreta el acontecimiento. Dios no trajo la tormenta para destruir Fort Myers y todas esas cosas. No, pero nosotros tenemos que aprender a leer el acontecimiento. Eso es lo que es diferente. Sigue diciendo aquí, se cuentan esas cosas, ¿verdad?, entre los instrumentos por medio de los cuales Él procura despertar en hombres y mujeres un sentido del peligro que corren. Y ahora viene la otra pregunta: ¿qué peligro corre la gente? ¿Qué peligro corre la gente? Pregunto, ¿qué peligro corre la gente? Perderse. Ese es el peligro que tiene la gente, perder. Pero perderse, miren que perderse, y es correcto, perderse es un peligro. Pero pensemos un momento, ¿cuán serio será perderse en el tiempo en el que nosotros vivimos? Miren, es tan natural para nosotros ya ver que la gente se pierda. Es tan natural porque lo vemos en el noticiero, vemos cómo sacan los cuerpos de la gente que se ahogó o que encontraron, porque hoy día son tan arriesgados los noticieros y son tan crudos, algunos mucho más, que a algunos de nosotros nos gusta ver porque es como el chile, ¿verdad? Que mientras más comemos, más nos gusta y queremos ver algo mejor y más picante y más picante. Hay noticieros que nos gusta ver que son tan dañinos, amarillistas llaman, ¿verdad? Sí, pero destructivos para la mente. Crean daño porque ayudan a la humanidad a perder sensibilidad. Y no solo pierden sensibilidad, sino que dan ideas para otros que cómo se hacen ciertas cosas, cómo matan gente, cómo hacen. Bueno, esa situación para nosotros ya es normal, ver cómo se pierden las vidas y no nos duele para nada lo que está pasando. Nosotros lo que decimos es, gracias a Dios que a nosotros no nos ha llegado. Ni a mi familia, yo estoy bien. ¿Ven el concepto? En cierta forma estamos silenciados en nuestra conciencia, como lo estuvo aquel fariseo que decía, Señor, que fue al templo a orar. Señor, gracias, mira, yo no soy como aquel pecador que está allá publicano, ese tipo no hace nada. No, yo soy el que doy los diezmos, yo soy el que hago esto. Señor, gracias. Ha llegado el cristianismo a un estado, la humanidad a un estado de conciencia así, sálvese quien pueda. Y el Señor, por lo que acabamos de ver, tiene una preocupación, que nosotros leamos entre líneas lo que ocurre en la sociedad para poder reaccionar y responder correctamente. Pero ¿en qué consiste la respuesta? Uno, en que se tiene que terminar el número de aquellos que vayan a ser sellados. ¿Dónde están ellos? ¿Dónde está el número que falta de personas que van a ser selladas? ¿Dónde están? ¿Ah? ¿Perdón? En la central, aquí en la iglesia central. Bueno, quiero decirle que eso es cierto, pero no es único, ni satisface toda la respuesta. Aquí en la central, pero en las otras iglesias también adventistas, pero no solo en las iglesias adventistas, en la calle está la gente también que necesita ser sellada. Porque Dios no está pensando sino en salvación de las personas. Y por eso es que la lectura que acabo de hacer es tan directa, enseñando y muy específica en señalar que las personas están en una condición en la que los va a agarrar el temor de la muerte. Nuestros temores, nuestros valores, nuestro temor último es morir. El temor último es morir, porque después de morir, ¿qué más? Ya. Pero dentro del temor de morir,
tenemos otros valores a los cuales tenemos temor y nos crean angustia. La gente llora, yo veo en la noticia o en el video que a veces pongo ahí en YouTube para mirar cómo está la situación o qué fue lo que pasó. Veo entonces, es parte psicológica de la noticia, ¿no? Tratan de ser humanos y de poner algo sentimental y ponen a alguien que perdió una casa y entonces lo llevan a uno al sitio donde la persona tenía su casa y la persona, por supuesto, porque la persona tiene valores y ese valor era su casa y la persona llora porque perdió algo que era de valor. Por eso tenemos temor. Usted tiene temor de perder sus cosas. Usted tiene temor de perder su familia. Usted tiene temor de perder lo que ha adquirido con esfuerzo y con trabajo. Usted tiene temor de perder lo que usted considera que le pertenece y que es suyo. Eso usted tiene temor de perder. Pero sepan algo. El problema del temor es el problema de la gente de la última generación. Exactamente como dicen hoy día y como analizan, el problema va a ser de enfermedades en la mente. Enfermedades relacionadas con eso, temor. Ahora, fíjense, esa expresión de falleciendo. Vamos a leer un texto, Hechos 27:20. ¿Qué quiso decir Jesús cuando habló de desfallecer? Hechos capítulo 27, versículo 20. Vamos a ver qué nos dice aquí. Nos dice, miren, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad, no pequeña, la tempestad, era fuerte la tempestad, está describiendo Lucas, el médico, en un viaje que estaba haciendo con el apóstol Pablo. Miren lo que pasó en la mente de la gente que estaba en la embarcación. Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Saben qué es curioso? Ustedes creo que saben que Lucas, el que escribió el Evangelio de Lucas y el que escribió los Hechos de los Apóstoles en la Biblia, Lucas era un médico. Y no hay en otra sección bíblica, no hay la palabra de fallecer, que es una palabra médica, es una palabra técnica dentro de la medicina. Y la palabra está relacionada con algo que tiene que ver con la mente. Fíjense ustedes de qué palabra griega viene la palabra de fallecer. Aposico. Y ustedes saben de dónde nosotros no usamos apo, pero si usamos psico. Apo es como una preposición que se usan para ciertas palabras que tienen diferentes significados dependiendo de lo que está buscándose en el idioma griego. Pero psico nosotros usamos. Psicología, psicológico, psiquis. ¿Con qué cosa se relaciona eso? Con la mente. Así que cuando Lucas dice que la gente iba a estar desfalleciendo, está hablando de algo que estaba ocurriendo en la mente de las personas o que ha de ocurrir en la mente. Hay algo que está afectando la mente conectado con los problemas. Mis hermanos, y ahora apedréenme algunos, después que diga lo que va a decir. No hay piedra, tírenme alfombras ahí, corten pedacitos de alfombra y me tiran. Es preocupante que nosotros estamos respondiendo con las mismas angustias que la gente que no cree. Eso significa que todavía nosotros no estamos en la posición que el Evangelio nos debería dar mentalmente. Eso es lo que debe ocurrir. El cambio tiene que ocurrir aquí para que la reacción sea diferente. Si no hay cambio aquí, respondemos igual. Ayer, fíjense, miren, en esta semana está concluyendo hoy una campaña evangelística en nuestra iglesia de South Charlotte.
Y bueno, los ancianos tienen un WhatsApp, ¿verdad? Tenemos un WhatsApp ahí y uno de ellos, de los que estaba ahí preocupado, dice, ayer, vamos a ir esta noche al culto, porque ustedes saben que la lluvia acosa. Yo hice una grabación y puse, miren, yo pienso que si el programa está armado, pues cada quien decida qué hace, nosotros debemos seguir adelante con el programa, pienso yo. Yo sé que eso se escucha raro para algunos hablan de los temores, yo mismo siendo parte ya experimentada, entendiendo los conceptos de la iglesia adventista y su sistema de funcionamiento, yo entiendo el asunto de cómo funcionan los seguros y todas esas cosas. Sin embargo, yo entiendo también, sin pasar al lado de la presunción, yo entiendo de que el Señor tiene sus planes. Porque yo digo, ¿en qué consiste la diferencia de aquellos que van en aquellos países que escuchamos en los relatos misioneros, que están en Filipinas, que están en África, que están en Latinoamérica, que entonces tienen que pasar por ríos crecidos para ir al culto? Tienen que pasar por selvas y caminar 2 horas peligrosas, misioneros que se meten en tales sitios. Ellos sí son presuntuosos porque hacen lo que tienen que hacer a pesar del peligro. Y nosotros no hacemos nada porque tenemos que estar en la comodidad. Es la fe diferente, es que allá creen menos o más que nosotros aquí en Estados Unidos. ¿O es que nuestros valores y nuestras angustias se han cambiado porque nuestra experiencia mental con Dios es diferente? Son excusas. Interesante, aposico, desfalleciendo. Esta gente pensó que había perdido toda esperanza de salvarse. En eso es que consiste el aposico, en que las personas llegan a un término de angustia, en que pierden el valor, se desesperan. ¿Saben por qué? Porque el evangelio no está en sus vidas. El concepto de lo que Dios hace no es suficiente todavía, convicción en sus mentes. Ahora, es interesante también que no solo ocurre en la mente, sino en el aspecto de las funciones mentales donde ocurre. Porque el versículo de Lucas 21:26, volviendo al texto original, dice que van a desfallecer por el temor y la expectación. Y la expectación está relacionada, dice aquí, de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Si yo hablo y si yo estoy, miren, yo estoy preocupado, mentira, yo no estoy preocupado ahorita por eso, pero voy a poner un ejemplo, ¿verdad? O sea, no es mentira, es una ilustración. Digamos así, porque los mentirosos no son buenos, los mentirosos. Una ilustración. Y la ilustración es la siguiente. Yo estoy preocupado porque el miércoles voy a ir a que me quiten este yeso. Y mi preocupación es, ¿será que el doctor al hacerme la radiografía va a decir, no se pegó el hueso bien, te vamos a poner un clavo? Y eso me preocupa. Y yo les pregunto, ¿eso ya pasó? ¿Eso va a pasar? No lo sabemos. ¿En dónde está esa preocupación? En mi imaginación. Estoy imaginando por lo que vendrá y eso me está afectando mi estado de vida hoy. La ansiedad, llaman algunos eso. Ese aspecto es lo que aquí está diciendo Jesús, que la gente va a estar angustiada por lo que va a venir, por lo que va a pasar. Pero un creyente, usted y yo, por sus valores, ¿debería entrar en ese grupo? No. Bueno,
¿cómo decirlo? Ustedes no son sobrehumanos ni yo tampoco. Por eso es tolerable. Es tolerable. Es tolerable porque somos humanos. Es tolerable, pero no es el punto al cual debemos confiarnos y estar seguros y tranquilos. No. ¿Ven el punto? Es tolerable porque de pronto usted como creyente vino hoy como primera vez a la iglesia, o porque se bautizó hace 2 años, 1 año, y usted todavía está en ese proceso porque sus malos hábitos o su angustia usted acostumbró a su mente de cierta manera. Está bien, usted está en una lucha, pero usted tiene que entender de que su experiencia tiene que llegar a un punto en el cual su mente repose en Dios. Y eso marque una diferencia entre ustedes. ¿Saben por qué tiene que marcarla? Porque miren, el versículo de Lucas 21:28 dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Y yo pregunto, ¿a quién le dijo esas palabras si todos andan angustiados y atemorizados? Tuvo que haberse, alguien tiene que estar en la posición de levantar su cabeza y decir: Señor, el asunto viene finalmente. Y esos no están preocupados ni por la angustia que tiene la gente por los bramidos de las olas del mar. Ellos saben que eso viene y ellos saben que lo que tienen posiblemente se va a perder. Porque su pensamiento está imbuido en otro tipo de valores. Ahora, tengo que avanzar rápido a esta parte. Vamos a leer Mateo 11:28. Mateo 11:28, vamos allí. Dice, Mateo 11:28. ¿Qué digo? Sí, Mateo 11:28. Vamos a ver. Estoy tratando de... Ok, ahí lo tenemos. Este texto pareciera que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero tiene mucho que ver. Noten el enfoque que quiero que perciban. Este texto es muy conocido, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El refugio, que es el tema, es el título del mensaje de esta mañana. El refugio es este. El refugio es Jesús. Ahora, es misterioso para mí cómo es que Jesús es mi refugio cuando viene una tormenta. ¿Cómo es que Jesús es mi refugio cuando viene un huracán? ¿Cómo es que Jesús es mi refugio cuando hay un terremoto? ¿Cómo es que Jesús es mi refugio cuando hay un incendio californiano? ¿Cómo es que Jesús es mi refugio cuando hay una crisis de salud? ¿Cómo es que Jesús es mi refugio cuando hay un problema familiar? ¿Cómo es que Jesús es mi refugio? ¿Por qué Jesús es el refugio en toda ocasión y para toda condición del ser humano? Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Qué tipo de descanso ofrece Jesús? Paz mental. Esa es la vía de evacuación, paz mental. El aspecto contrario a aquellos que están viviendo en este tiempo de señalamiento aquí, del tiempo de angustia o de situaciones de temor y de vivir expectantes con ansiedad por las cosas que van a sobrevenir sobre la tierra y porque las potencias de los cielos van a ser conmovidas. La respuesta es estar en el refugio, que es Jesús. Jesús promete paz y seguridad al temor y a la expectación. Por eso es que yo hago la referencia de cuán diferente tenemos que responder nosotros de la gente que no cree en Cristo. Es una importante
demarcación entre creyentes y no creyentes. La respuesta que damos por la paz y la seguridad que tenemos en Cristo. Ir a Cristo. Ahora, ¿qué significa eso? Miren que cuando hablamos de la paz y seguridad y el nivel de confianza en Dios, nosotros nos damos cuenta que ese nivel de confianza en Dios, como leímos hace un momento, tiene que estar fundamentado en que la mente está orientada en otros valores. Ahora, los valores espirituales están relacionados como lo principal que hace el cambio en la vida de una persona. Escucha lo que estoy diciendo. Los valores espirituales son los que preparan a una persona para las crisis venideras. ¿Está escuchando lo que estoy diciendo? Los valores espirituales son los que preparan a una persona para las crisis venideras. No importa cuál crisis sea. Los valores espirituales. ¿Por qué? Porque la seguridad que uno tiene en Cristo, la confianza que uno tiene en Cristo por la relación. ¿Cuáles son las promesas que Cristo ha dado? ¿Usted recuerda alguna o que haya dado la Escritura que son de Cristo y que esté latente para nosotros? ¿Alguna promesa que usted pueda señalar ahora? He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Para algunos es eso valioso, para otros es, sí, está conmigo, pero yo tengo que seguir trabajando y preocupándome. Y es cierto, pero es decir, y es correcto, esa promesa debería darnos una seguridad que muchos no tenemos. ¿A qué otra promesa? No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. O porque yo soy tu Dios que te toma de tu mano derecha. Que no me la agarre muy duro la mía todavía. Y que te dice, no temas, yo te ayudaré. O yo te ayudo, dicen otras versiones. ¿Y cómo es esa que usted dice? Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Jehová es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Perdón. Mis pasos dejo, mis pasos doy, no como el mundo las da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ven las promesas. Y eso que ninguno de ustedes ha mencionado en ninguna del Salmo 91, que son las más poderosas para este tiempo. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿Y qué si llega? Debería haber paz mental en Cristo. ¿Ven la diferencia? La seguridad de Jesús es lo que resuelve el problema para la gente, porque el problema de la generación en la que vivimos está conectado con los valores y lo que ellos tienen en su mente. Por eso, mis hermanos, nosotros tenemos que responder sabiamente a la forma como vivimos en este país. Miren, yo no sé, todas las experiencias no son iguales, pero voy a decir una cosa que no es buena, que no le doy a nadie, ni que lo tome como ejemplo, ni como excusa. Yo tengo que vencer eso. Pero es una debilidad, pues no tengo problema en decir mis debilidades aquí. A mí me gusta comer chocolate. Y sucede que cuando yo viví en Venezuela también me gustaba. Pero en Venezuela el poder adquisitivo no era igual que aquí, o la moneda no rendía tanto como rinde aquí. Así que cuando yo vine aquí y me metí en el supermercado y vi que en la caja donde uno paga ahí tenían eso, y cuando yo vi los precios, en ese entonces, no hace muchos años atrás, pero ha subido mucho, la inflación ha pegado, vendían 3 Baby Ruth por $1. Yo dije, wow, miren, yo comí chocolate cuando yo llegué aquí, que yo dije, no, ¿qué es lo que está pasando? Ya yo estoy cansado. No me puse oscuro todavía, pero me estaba enfermando realmente.
lo que quiero decir es que las comodidades, las facilidades, el acceso, todo lo que tiene este país es tan adaptado, tan cómodo, tan suave, tan agradable. Oye, qué cómodo vivimos, qué bien vivimos, qué cómodo está. A eso debemos tener cuidado. El valor nos puede robar el verdadero concepto. Ahora, por último, yo quiero decirles, ¿por qué la seguridad nuestra está en la paz mental? Miren lo que dice Isaías 26:20, para que ya vayamos concluyendo esto. Isaías 26:20. Qué texto tan maravilloso. Isaías 26:20. Miren la perspectiva tan importante de lo que Dios dice. ¿Por qué yo debo tener paz mental? Ya mencioné que las promesas son fundamentales, pero Isaías 26:20 dice, ¿lo tenemos ahí? Sí. Anda, pueblo mío. Eso lo está diciendo Dios. Entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, esconde un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Yo les hago la pregunta ahora. Este texto que está reflejando, ¿quién protege qué? Dios a nosotros. Por lo tanto, en la Biblia no existe en ningún momento la función de que tú tienes que estar expectante, porque en la Biblia existe la promesa de que tu responsabilidad es tener tu paz en Cristo. La responsabilidad de protección viene de Dios. Dios ha prometido que Él es el individuo que protege, no que tú te autoproteges. Tu responsabilidad es colocar la seguridad en tu mente. Eso es lo difícil. Pero Dios está prometiendo, ha comprometido su palabra, que su palabra nunca falla, no pasa, de que Él va a ser el elemento protector. Por eso es que el Salmo dice que van a caer a 1000 a tu diestra y 10,000 más a ti no llegará. Por eso es que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Por eso es que dice que no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Por eso es que dice que yo soy Jehová que te hace de tu mano derecha y te dice no temas, yo te ayudo, etcétera. Porque la protección siempre viene de Dios. Y usted dirá, bueno, ¿y qué pasa si no me protege? Es que la protección, el Señor no te ha dicho a ti, primero, el Señor no te ha dicho a ti que tus riquezas van a ser eternas, que tus posesiones van a ser eternas, que tus hijos van a ser eternos, que tu familia va a ser eterna, en el sentido de aquí, de la existencia humana. El Señor nunca ha dicho eso. El Señor nunca ha dicho que tu vida va a ser eterna aquí, en esta condición mortal. Nunca lo ha dicho. Por lo tanto, si algo llega a ocurrir, pues estudiamos la lección el trimestre pasado. No hizo ni, ya lo sabemos, ¿verdad? Yo estoy solamente diciendo cosas aquí, lloviendo sobre mojado, porque ya todos ustedes están, pero bien calidad con eso. Que venga tribulación, crisol que venga, ustedes, no hay rollo con ustedes. Porque ya ustedes conocen todos los principios del crisol y de las angustias y de los problemas, y que Dios está al control y que Él sabe lo que hace. Pero por si acaso, recordamos el texto, que a los que aman a Dios, todas las cosas, aún las fracturas de muñeca, les ayudan para bien. Amén, gloria a Dios. Ese tipo que dijo eso, no Benito, el apóstol Pablo, ese realmente lo demostraba. Él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque el hombre estaba dispuesto a morir por causa de Cristo. ¿Ven lo que ustedes se imaginan el grado de mente que tenía el apóstol lleno de Cristo? Su vida era eso. Por lo tanto, nosotros tenemos que llegar allí. Cierro con un párrafo que quiero compartir. Que nosotros notemos, esto es otro ángulo, pero que es sumamente importante.
¿Cuál es el ángulo de todo esto? ¿Cuál es nuestra preocupación? Ya hemos visto una, meter a Cristo, suplir nuestra mente de Jesús para que el efecto paz pueda llegar. Pero hay otra responsabilidad, escuchen. En una visión que tuvo Ena White, dice esto: no hace mucho tiempo, una escena muy impresionante pasó delante de mí. 1800, acuérdense. Vi un inmenso globo de fuego cayendo entre algunas hermosas mansiones y causando su instantánea destrucción. Esto no es huracán, esto no es nada, ni puedo yo decir qué exactamente es. Si es un meteorito, si es una bomba que tiró otro país, no sé. Ni en dónde, no dice nada. Eso es, yo no estoy interpretando, solo estoy leyendo. Escuché a alguien decir, esto es lo que me interesa, escuché a alguien decir, ella en la visión ve que cae esa tragedia, esa cuestión, y escucha a la gente que está en el sitio donde está la tragedia, que dice esto: nosotros sabíamos que los juicios de Dios vendrían sobre la tierra, pero no sabíamos que vendrían tan pronto. ¿En dónde estaban los valores de esas personas? Posiblemente su pensamiento estaba lleno con otras ideas y no estaban percibiendo las señales de los tiempos en los huracanes que destruyen Fort Myers. Sigue diciendo, otros dijeron, y esto es más grave todavía, otros dijeron, vosotros lo sabíais, entonces ¿por qué no nos lo dijisteis? Nosotros no lo sabíamos. En todos lados escuchaba decir tales palabras. Ustedes saben que es lo más triste, que tenemos una responsabilidad, no solo la responsabilidad nuestra de sacudirnos este asunto que nos tiene también semejante a la gente que no cree, sino que aparte de sacudirnos eso, metiendo a Jesús en la mente para poder estar seguros en sus promesas y reaccionar diferente cuando las crisis llegan, tenemos que anunciarle a la gente que lo que viene, ellos necesitan estar preparados. Pero si Jesús no está en la mente, ¿qué es lo que yo le voy a hablar? Yo le voy a hablar de que la casa está buena, de que el trabajo, de que aquella chica, de que la mujer aquella, de que el hombre aquel, de que le voy a hablar de todo, que lo que pasó en la farándula, que el juego de fútbol, que... Está serio, mis hermanos. ¿Cómo ven la cosa? ¿Ustedes están dispuestos a hacer un esfuerzo? Si no lo hacen intencionalmente, no va a llegar de la noche a la mañana. Ustedes están a serio dispuestos a hacer un esfuerzo y decir, Señor, tengo que esforzarme para que el tiempo que paso contigo sea mejor, de mayor calidad, para que Cristo se meta en mi mente. Tengo que esforzarme en dejar de ver tanta cosa que me está alimentando la mente y que me está robando la atención de ti. Tengo que cambiar hábitos. ¿Usted está dispuesto en esta mañana? Levante su mano si usted está dispuesto. Amén. Gloria a Dios. Vi muchas manos levantadas. Que el Señor nos bendiga. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias por tu amor y tu bondad. Gracias porque tus palabras de advertencia nos hacen reflexionar. Hoy nuestros valores son diferentes a los valores que tú quieres que tengamos. Posiblemente, Señor, como ciertamente va a ocurrir, porque así está profetizado ya, tendremos que vivir una experiencia de crisis nosotros como creyentes, como iglesia, como grupo, donde vamos a tener muchas circunstancias de pérdida de valores que para nosotros hoy día son valores, para que entonces podamos caer en cuenta, como el hijo pródigo, que hay cosas mejores y más importantes que debemos buscar. Quizás va a ser doloroso para algunos cuando ocurran cosas como esas en nuestras propias experiencias, pero ayúdanos a que no perdamos la fe en los momentos de crisis. Ayúdanos a que vayamos a Cristo, acudamos a Él,
Si hemos de sufrir, que suframos acudiendo a Él, buscándolo en oración, tratando de pasar el trago amargo o la dificultad o lo que sea. Y que nuestra seguridad esté en tus promesas, esté nuestra paz en Cristo y esté nuestra seguridad en tu promesa de protección, sabiendo de que todo lo que nos ha de ocurrir ha de ocurrir por nuestro propio bien, que no interpretemos los acontecimientos diferentes, Señor, que nos alejen de ti, sino que nuestras decisiones siempre sean hacia ti y no te abandonemos. Nos ponemos en tus manos. Ayúdanos a advertir a otros que lo de Fort Myers y este huracán es parte normal de lo que aún va a seguir intensificándose cada vez más, y que simplemente nosotros nos estamos preparando para tu venida y que pueda ser así con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.